Bienvenidos a Charlas Carrillistas, un espacio de opinión, de análisis sobre temas de coyuntura política, económica, social y cultural. En el día de hoy nos acompaña el doctor César Valderrama, presidente de Datesco, una de las firmas encuestadoras y de estudios de opinión más importantes del país. Bienvenido, doctor César, a este programa. Un gusto tenerlo aquí. Doctor Roger, un placer estar acompañándolo y esta invitación, muchísimas gracias por ello. Quisiera que nos hablaras sobre qué tipo de metodologías se utiliza Datesco para estos estudios de opinión pública y para las encuestas y las mediciones que están haciendo ustedes sobre el clima político de manera permanente. Ok, pues mira que recientemente ya cambiamos la metodología. Veníamos en 2 años de un proceso de desarrollo metodológico, construyendo una muestra maestra a partir de la cual nosotros visitamos los hogares de forma presencial, y cuando hacemos la encuesta a la persona, después de haber sido seleccionada probabilísticamente, lo invitamos a que participe en un panel, instalamos una aplicación nuestra, Woki, y después a través de esa aplicación nosotros podemos volver a contactar a las personas. Entonces, a partir de esa muestra maestra que ya tenemos, los volvemos a seleccionar aleatoriamente, pero ya fueron seleccionados presencial en hogares. Esto es como una encuesta presencial en hogares, pero remota. Y esto le da una mayor confianza y una mayor efectividad, por supuesto, a la encuesta. Pues mira, sí, es muy importante porque la encuesta nuestra siempre ha venido siendo telefónica, y es telefónica porque realmente los marcos muestrales para estos estudios rápidos y cortos, como es el de opinómetro, son muestras que se hacen telefónicamente, pero cada vez hay menos teléfonos fijos, y hay que llamar a teléfonos fijos. No se puede llamar a teléfonos celulares a menos que yo ya tenga ubicada a la persona, sepa en dónde vive, qué población representa. Entonces, con esto que hemos diseñado metodológicamente es un logro inmenso, y a partir de eso tenemos la muestra, a partir de nuestra muestra maestra, nuestro panel, y un grupo de control, una muestra de control para poder ir controlando y balanceando todo. Y ha sido absolutamente exitosa. Tardamos más de 2 años en diseñarla, más de 2 años en montar la metodología, comprobando, validando, haciendo una cantidad de procesos metodológicos para llegar a donde estamos, y ya la sacamos al aire, y ya está al aire. Y las encuestas que hoy salen con opinómetro son encuestas diseñadas con esa metodología. Qué bueno, César. Esto les genera mayor confianza, mayor tranquilidad a quienes pueden, por supuesto, leer estas encuestas, estos opinómetros sobre los temas de coyuntura política. Pero vayamos a los temas fundamentales. En la última encuesta que realizaste, en el último opinómetro, y es sobre la aprobación o desaprobación de la manera como el presidente Gustavo Petro está manejando el país. En el 2022 uno puede evidenciar que el presidente Petro inició con una aprobación entre el 48 y el 50%. Y en esta última encuesta muestra que ya hay una tendencia, por supuesto, ¿no? Que viene bajando, que registra entre el 27 y el 28%. ¿Cómo puedes explicar, digamos, esta tendencia del presidente de desaprobación de su gestión en estos casi 2 años de gobierno? De acuerdo, nosotros, basados obviamente en este estudio y en otros que hacemos como Pulso País, que los hacemos con cierta regularidad también, sistemáticamente, lo que nosotros hemos venido encontrando es que hay forma de cómo clasificar ese pensamiento político de las personas, y buscando clasificarlo, nosotros los hemos identificado desde una derecha muy fuerte, una izquierda muy fuerte, una izquierda moderada, un centro y una derecha moderada. Y dentro de ese escenario, cuando uno empieza a ver, son 5 grupos, uno empieza a ver históricamente la izquierda muy fuerte era del 15%, subió al 20%, hoy todavía la sentimos y la medimos y lo que nos sale es del 20%, y hay una izquierda moderada que es de un 10%, que era, o del 15% casi, y ahí está sumando ese 30%. 30% entre la moderada
y lo que ya podríamos llamar la extrema izquierda. La extrema izquierda. Y ahí es donde uno ve, y si tú ves los resultados, hoy está en 28% la aprobación de la gestión, que realmente está en ese 30%, llamémoslo así, pero y casi que no baja. La vez que más ha bajado llegó a 26 en alguna situación adversa importante que sucedió, y tampoco se baja a 26, hoy está en 28, ya se mantiene más estable en 28 el positivo de él. El negativo está en 63, en la última medición es casi que ya 64%, pero también ya se mantiene ahí. Ese 64 negativo llegaba a 58, a 57, era como el promedio anterior, y hoy ya viene teniendo un comportamiento muy estable, ese 64 negativo y ese 28 positivo, más o menos está ahí. Digamos que hay muchas situaciones que se han generado a lo largo de estos 2 años. Bueno, los escándalos de la financiación, los escándalos relacionados con el hijo del presidente, con su hermano, con Laura Sarabia. Digamos que todas esas situaciones podrían ser, digamos, los factores que están generando hoy esta tendencia a la desaprobación de la gestión, o hay otros elementos que están relacionados también con la política, que están relacionados también con la forma de gobernar y, por supuesto, con los temas de la constituyente y de la situación económica del país. Pues mira que nosotros lo que encontramos es que lo que más afecta esa aprobación de la gestión del presidente son temas o personales, personales. Entonces, cuando salen el tema del hijo, del hermano, fue cuando tuvo una caída importante. En temas políticos de gobierno son los que menos lo tocan a él. Eso, las personas sienten que eso es responsabilidad de otra persona, o se lo endilgan a otro, pero no se lo endilgan al presidente. Entonces, él no se mueve tanto con todos estos eventos adversos, pero la sumatoria de todos estos eventos adversos que ha vivido el gobierno son los que nosotros empezamos a identificar, en donde positivo era un 33 y hoy positivo está un 28, y está casi estable ese 28, entre 27 y 28 en las últimas semanas. Entonces no está subiendo, que normalmente pasaba y a la semana ya otra vez volvía. Podríamos entonces, digamos, no concluir, pero sí percibir que en estos 2 años que quedan de gestión del presidente Gustavo Petro, se va a mantener ese 27, 28, 26% de aprobación de su gestión, porque, digamos, va a entrar en un periodo bien complejo. El tema de impulsar la constituyente, el tema de su gestión de dar resultados, ya faltando 2 años, cuando sabemos que el último año de gobierno, digamos el año, inclusive mitad de año del 2025, van a iniciar las campañas electorales. De acuerdo, yo pienso que él todavía puede crecer. Sí. Pienso que él está en su piso y esa es su base. Entonces, estando en esa base, a menos que pasara algo extraordinario que en detrimento de esa base que él hoy tiene, él está en su piso, y cualquier cosa que pase buena, lo que hace es mejorarlo, porque ya con lo malo que ha pasado está en su piso. Todavía podría bajar en algo, insisto, pero no creemos que sea mucho, porque ya son las personas que lo apoyan a él irrestrictamente. No importa qué, lo apoyan. Entonces, difícilmente él va a seguir bajando, ese es su piso. Al contrario, cualquier cosa que dé ilusión, que pueda mejorar, que pueda automáticamente el mejorar. Puede mejorar un 30%, un 32%. Llegar a un 32, un 35, que era cuando más ha subido en su parte ya más negativa, ¿no? Cuando sube mucho ya subes a un 35. También ese se ha estado volviendo su techo. Ese techo se ha vuelto. Y si lo miramos en términos de votos, en términos electorales, ese 26 o 30% que puede moverse, digamos, la aprobación del presidente, ¿cuánto representa? Pues mira qué interesante, porque alrededor de eso, cuando uno hace preguntas que son extremas, sí, no sé, a favor del aborto o en contra del aborto, temas que marcan muchísimo a las personas, a la sociedad, el presidente Petro, teniendo
un 28% de aprobación. Sí. En temas muy conservadores, hay personas que solamente aprueban hasta, muy liberales, llegan hasta el 15%, máximo hasta el 20%. Lo que hace que es que ese 20% absolutamente radical izquierda, no importa qué, está ahí, pero difícilmente de forma pensando en temas electorales, la base de él es 28 en aprobación de gestión, pero no necesariamente inclusive para votos. Puede inclusive bajar un poco más, no mucho más, digamos, pero sí bajar un poco en más. esa izquierda que no es tan radical, sino lo que llamamos la izquierda moderada, puede diluirse un poco ese apoyo hacia él. Tal cual. Y pueden ir más hacia el centro, hacia el Partido Liberal, hacia otras corrientes políticas. Tal cual, totalmente. Y si lo miramos por regiones, digamos, él inició en unas regiones con unos niveles de aprobación muy altos, porque la región, digamos, la región pacífica, la región oriental, inclusive en la región Caribe. Pero lo que uno puede evidenciar es que, bueno, si uno mira el total es el 27%, pero Bogotá el 28%, donde se tenía un capital político importante. La región Caribe tenía un potencial electoral importante, está en el 29.6%. La región central, la desaprobación es mucho mayor, de un 21.58%. La región oriental el 28% y sigue manteniendo en la pacífica, que es donde se mantiene un mayor apoyo, del 32%. De acuerdo. ¿No? Yo creo que esta gráfica nos muestra, digamos, que también se ha ido perdiendo ese apoyo en muchas regiones donde él había conquistado, digamos, una votación para su elección muy importante, ¿no? De acuerdo. Caribe es donde más ha perdido. En donde más ha bajado su aprobación es el Caribe. Sigue estando bien, pero es donde más ha bajado. Caribe y Pacífico eran las regiones donde más apoyo tenía. Hoy lo mantiene en el Pacífico, pero manteniendo en el Pacífico también ha bajado un poco, no mucho, pero sí ha bajado, mientras que en el Caribe sí ha bajado. Ahora, pudo afectar en el Caribe colombiano el no impulso que se le dio a los Juegos Panamericanos. Totalmente. Que se iban a realizar en la ciudad de Barranquilla, y yo creo que eso fue un desatino también del gobierno. Totalmente de acuerdo. Sí. Totalmente. Ok. Si miramos otros temas, por ejemplo, aquí en este último informe de Opinómetro, relacionados con los magistrados de la Corte Constitucional que han manifestado interceptaciones ilegales del gobierno de Gustavo Petro, y que ellos, por supuesto, lo han rechazado tajantemente, de que no hacen este tipo de interpretaciones y que fueron sujetos también de chuzadas en otros gobiernos. Sin embargo, el nivel de aprobación o de desaprobación sí, es más o menos de un si 35%. Si creen que efectivamente sucedió o no. Sucedió, exactamente. Entonces, fíjate, el 35% no cree que sucedió. Y un 42% cree que sí sucedió. Exactamente, y en la región central creo que se sube esa 46% que creen que sí sucedió. De acuerdo. Sí, de todas formas hace mucho daño ese tipo de situaciones. Totalmente. Por los antecedentes que tenemos, ¿no? De otros gobiernos que hicieron este tipo de prácticas que generaron, digamos, muchos hechos políticos catastróficos, particularmente en el gobierno del presidente Uribe. De acuerdo. ¿No? Frente al tema de paz, ¿no? De los acuerdos de paz, y este impulso que quiere dar el presidente a la paz total, que yo creo que no se ha logrado y que los resultados hoy todavía siguen siendo muy inciertos, los niveles de desacuerdo, digamos, son muy altos. Sí, esta, por ejemplo, es muy interesante cuando se habla de que vuelva Iván Márquez a la negociación. Habiendo mucha izquierda radical, si tú ves, solamente el 20% está de acuerdo y la gran mayoría, un 80% casi, están en desacuerdo. Entonces ahí es donde te digo que él está en su piso, pero realmente no tiene tanto espacio para crecer, porque realmente hay muchas situaciones que el gobierno está provocando que muchísima gente, un 80% no están de acuerdo, sí. Un 70 y algo por ciento. Entonces, realmente crecer para el tema electoral no es tan fácil en función de opinión pública.
Yo no hablo de maquinaria, pues nosotros no podemos medir, no medimos maquinaria, pero en temas de opinión pública y lo que la gente piensa y siente alrededor de sus candidatos, no es fácil que él crezca. Y para una posible constituyente, digamos que hoy, frente a estos resultados de desaprobación de la opinión pública, yo creo que también sería muy difícil para ellos alcanzar ese apoyo. Sí, nosotros tenemos, no tengo aquí la memoria de la medición exacta, hemos medido ya varias veces el tema de constituyente y estoy hablando, insisto, de memoria, hay como un 32% que está de acuerdo con la constituyente. La última vez que medimos creo que bajó como a 30 o a 29, pero ahí, insisto, es más de memoria, pero hay casi un 45%, casi 50% que no está de acuerdo con la constituyente. Realmente, en opinión, no tiene mayorías. Para la constituyente no tiene mayorías. Casi que en ningún aspecto tiene mayorías. Y en ninguna de las regiones del país. En ninguna de las regiones. Sí, es un tema bien complejo. Bueno, hablando de otros temas, por ejemplo, en el tema del Congreso, ¿cómo ve Opinómetro, digamos, el desempeño del Congreso con todo esto también, escándalos que se han presentado? Bueno, el tema del presidente del Senado, del presidente de la Cámara, de lo que se presentó con la unidad de gestión del riesgo. ¿Cómo ves, digamos, la percepción política, la percepción de la opinión de pues esos mira, temas? Lo que el Congreso tiene unos niveles de desaprobación del 80% y está en su piso y también realmente no bajan mucho más, ya no bajan más. Ellos se mantienen en ese 80 y veces hace un año largo algo subieron, que empezaron a tener una curva positiva, pues un comportamiento que empezó a mejorar, no mucho, pero empezó a mejorar y ya, pero está otra vez en sus bases mínimas. Sí. De todos estos hechos, aparentemente, porque por supuesto aquí no hay nada, de acuerdo. No hay ninguna condena, todavía esto está en investigación, pero por supuesto que hacen mucho daño a la imagen del Parlamento colombiano y por supuesto a quienes lo integran. Totalmente. Y frente al tema de la fuerza pública, digamos, ¿cómo ves tú la percepción hoy de los colombianos frente al desempeño de la fuerza pública, frente a todos estos temas de paz, por supuesto, y lo que se dice, que digamos que no están actuando de pronto de una manera mucho más activa como lo han hecho en otros gobiernos? Pues mira que las Fuerzas Armadas, no solamente las militares, sino pues incluyendo la policía, son las instituciones mejor calificadas históricamente por la población colombiana. O sea, hay un reconocimiento total de las Fuerzas Armadas. Viene muy estable a la baja, pero muy estable. O sea, sí ha bajado en algo, pero es muy estable. Todo esto que tú estás comentando, que no están haciendo, todo lo que se habla y en redes sociales y todo las noticias, el incremento significativo de la inseguridad no los está tocando tanto. Al que más ha tocado, por obvias razones, porque tiene más momentos de verdad con la población, es a la policía, pero tampoco ha bajado sustancialmente. Realmente ellos están y son las instituciones mejor calificadas en el país. O sea, hay un reconocimiento muy claro a su desempeño, a su historia, a todo lo que han hecho, y en cierta forma la fuerza pública, el ejército colombiano, digamos, son muy institucionales. Y su defensa es de la Constitución y de la ley. Yo creo que eso también le genera a ellos confianza y reconocimiento. De acuerdo. De los colombianos. De acuerdo, eso es. Y ellos sienten, insisto, la policía es la más castigada, pero porque tiene más contacto con la población todos los días y eso hace que sea más vulnerable la misma institución. Pero las fuerzas son muy apreciadas por la población. Eso es muy importante. Sí. Y en el tema de las cortes, por ejemplo, digamos, todo el desempeño que han tenido las cortes de este gobierno, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, frente a las acciones del gobierno. Sí. Y por supuesto, frente a lo que le corresponde a ellos constitucionalmente, ¿cómo las ven ustedes desde la tesis? Pues mira que nosotros, infortunadamente, las cortes han tenido
un comportamiento cada vez de aprobación cada vez más negativo. No ha seguido bajando, pero ya es negativo y es negativo preocupante, pues porque ¿no? La ley y el poder de la ley es la que asegura que la estabilidad de una nación. Sí. Y ellos vienen teniendo, nosotros sentimos que las personas no diferencian entre las muchas cortes. Entonces hay cortes que han tomado decisiones contra el gobierno, hay decisiones que no tienen, que pasan desapercibidas y todas mantienen más o menos su calificación muy similar. Entonces no es que estén felicitando y aprobando más a la Corte Constitucional porque hizo X o Y, o a la Corte Suprema no por tal, no se nota tanto. Entonces lo que nosotros sentimos es que sí viene bajando, pero no es sustancial. No es sustancial. Digamos que el carrusel no, lo que se llamó el cartel de la toga en su momento pudo haberlas afectado muchísimo en su prestigio. Muchísimo. En ese momento, pero están como en ese nivel todavía. No han subido, pero tampoco han bajado. Están en ese nivel y esa fue la variable que más afectó. Yo lo que veo o lo que percibo es que de pronto las cortes han mantenido, digamos, en este gobierno una independencia, que han ejercido ese, digamos, control constitucional y legal que le corresponde. De acuerdo. Entonces yo creo que esa es un poco la percepción también que siente uno de las cortes a nivel del país. Pero no sé, César, yo creo que son datos muy relevantes, muy importantes, que van dando como luces de la percepción que tienen los colombianos del gobierno, de la coyuntura política, hacia dónde vamos, y que por supuesto van a marcar el derrotero de lo que van a ser las próximas elecciones, tanto de Congreso como de presidente. Total. ¿No? Así Totalmente. Que agradecerte mucho por este espacio, por hacer estos comentarios sobre estas últimas cifras que se tienen sobre el comportamiento de los principales temas coyunturales del país. Muchas gracias, César. A ti, doctor Roger, muchísimas gracias por esta invitación.